Por la mañana, el sol comenzaba a asomarse sobre la cordillera, proyectando rayos dorados y cálidos sobre el exuberante bosque verde. Tutien caminaba sola junto a un pequeño arroyo, con los pies descalzos sumergidos en el agua cristalina. Se inclinaba con cuidado, recogiendo uno a uno los cangrejos y caracoles adheridos al lodo, sus manos tan acostumbradas a esta tarea que no mostraban el menor titubeo. Desde que dejó la casa de su esposo, su vida, aunque difícil, era más tranquila. Ya no había reprimendas ni imposiciones de otros, ahora era libre de tomar las riendas de su existencia. Tras llenar una cesta con caracoles, Tutien salió del arroyo y caminó por el borde del bosque. Al ver un claro con agua verde y cristalina, donde las ondas reflejaban el cielo, se detuvo. Después de un día cubierto de barro, decidió bañarse un poco para refrescarse. Se quitó el pañuelo que cubría su cabeza y se sentó a la orilla del arroyo, echándose agua fresca en la cara con las manos. Soltó su larga melena, acariciándola suavemente mientras dejaba que el agua del arroyo arrastrara la suciedad. Una brisa ligera soplaba, trayendo consigo el aroma de la tierra y la hierba. Tutien cerró los ojos, disfrutando de un raro momento de paz en medio de sus días de lucha. Tras lavar su ropa, regresó a su cueva. En el camino, el canto de los pájaros resonaba entre las copas de los árboles y los rayos de sol se filtraban a través del follaje, formando destellos brillantes en el suelo. Mientras tanto, en la casa del CEO Tuan, la señora Zhu, su madre, estaba trabajando en la sala de estar. A pesar de su edad, seguía siendo muy dedicada, gestionando una parte de las finanzas de los proyectos de su hijo. La puerta se abrió y Lin, la hermana menor de Tuan, entró con una pequeña caja de regalo en las manos. Sonriendo, se la ofreció a su madre. «Mamá, tengo un regalo para ti». La señora Zhu sonrió y tomó la caja. «Siempre pensando en mí, qué buena eres». Madre e hija se sentaron en el sofá charlando animadamente. Poco después, la puerta volvió a abrirse, esta vez era Tuan. Vestía una camisa blanca, con el rostro aún marcado por el cansancio de una mañana ajetreada. «Ya estoy aquí», anunció, quitándose el casco de seguridad y dejándolo sobre la mesa. Lin corrió hacia él emocionada. «Hermano mayor, ¿hoy llegaste temprano?» «No exactamente, solo que al mediodía tuve un poco de tiempo, así que vine a comer con mamá y contigo». La señora Zhu miró a su hijo con ojos llenos de cariño. Sabía lo exigente que era el trabajo de Tuan y que rara vez tenía momentos para la familia. Los tres se sentaron a la mesa. El ambiente familiar estaba impregnado de calidez. En otro lugar, Tutien, sola en su cueva, comía en silencio un tazón de sopa caliente recién preparada, con el corazón vacío en medio de la soledad del espacio. Al mediodía, el sol ardiente derramaba rayos brillantes sobre el camino de tierra lleno de baches. Tuan conducía el coche con las manos firmes en el volante, llevando a Lin al lugar de trabajo. Lin, su hermana menor, iba en el asiento del copiloto, parloteando sin parar sobre las cosas que le habían sucedido durante el día. «Hermano mayor, hoy conocí a una niña vendedora súper simpática. Hasta ayudé a una anciana a calcular el cambio». Tuan sonrió, escuchándola mientras manejaba. De repente en el camino, vieron a un grupo de personas reunidas alrededor de un hombre. Desde la distancia, Tuan reconoció a Chien, el exmarido de Tutien, siendo acorralado por una pandilla de matones. «¿Te atreves a escapar de tus deudas, Chien?». Un hombre corpulento lo agarró por el cuello de la camisa, mientras los demás lo rodeaban con aire amenazante. Chien, nervioso, balbuceó con voz temblorosa. Yo pagaré, solo denme un poco más de tiempo». Sin dudarlo, Tuan detuvo el coche a un lado del camino y bajó, observando a la escena con una mirada fría. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono grave pero cargado de autoridad. Uno de los matones se giró hacia él, frunciendo el ceño. «No es asunto tuyo, no te metas». Tuan dio un paso adelante con calma, sus ojos afilados como cuchillos. «¿Cuánto les debe?». El líder de la pandilla entrecerró los ojos, evaluando a Tuan y dándose cuenta de que no era alguien común. «No mucho, solo unas decenas de millones. Si no paga hoy, no esperes que esto termine bien». Tuan reflexionó un momento y luego sacó su teléfono para ordenar una transferencia. Tras confirmar que el dinero había llegado a la cuenta, los matones lanzaron una última mirada fulminante a Chien y se marcharon. Chien respiró aliviado y miró a Tuan con asombro. «Gracias, pero ¿por qué me ayudaste?». Tuan respondió con frialdad. «No te ayudé a ti, solo no quiero problemas por aquí». Sin decir más, regresó al coche y continuó conduciendo hacia la cueva de Tutien. En ese momento, Tutien estaba de camino a su refugio cuando vio a Chien frente a su choza. Él le dedicó una sonrisa forzada y habló con tono meloso.
Tien, vine a buscarte. Sé que me equivoqué. Vuelve a casa. Te prometo que cambiaré. Tu Tien apretó los puños. ¿Cómo tienes el descaro de venir aquí después de todo lo que me hiciste? Chien intentó acercarse con una sonrisa incómoda, pero justo entonces aparecieron Tuan y Lin. Ella ya no es tu esposa, deja de molestarla, dijo Tuan con voz firme y severa. Chien miró a Tuan, sus ojos se oscurecieron por un instante, pero finalmente se dio por vencido y se marchó. Tu Tien suspiró aliviada y miró a Tuan, sintiendo una emoción indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba realmente de su lado. Después de que Chien se marchara, Tu Tien permaneció en silencio frente a la entrada de la cueva, con la mirada fija en la espalda del hombre que alguna vez fue su esposo. Aunque había rechazado sus palabras con firmeza, las promesas melosas de Chien aún le provocaban un leve dolor en el pecho. No era por amor, sino porque los recuerdos amargos del pasado regresaban como una herida que aún no había sanado por completo. Tuan y Lin seguían allí. De repente, Lin habló con una voz suave pero sincera. ¿Estás bien, hermana? Tu Tien respiró hondo y negó ligeramente con la cabeza. Estoy bien. Tuan la miró, sus ojos reflejando una profunda reflexión. Sabía que las heridas en su corazón no desaparecerían de la noche a la mañana. Sin embargo, no quería forzarla a mostrarse fuerte cuando en realidad estaba frágil. Tras un momento, Tuan dijo con voz calma, si necesitas algo, solo dilo. Te ayudaré en lo que pueda. Tu Tien asintió, aunque mantuvo cierta distancia. Estaba acostumbrada a arreglársela sola, y nunca había imaginado que alguien estaría dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. Cuando ellos se fueron, Tu Tien caminó en silencio por el pequeño sendero frente a la cueva. Sentía un peso en el corazón. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con esfuerzo. No quería derrumbarse, así que siguió caminando, esperando que una brisa pasajera aliviara un poco su tristeza. Mientras estaba sentada al borde del camino, una anciana pasó por allí, y al verla absorta, se detuvo. «Pequeña, ¿te pasa algo triste?» Tu Tien levantó la vista hacia la anciana, sorprendida. Intentó esbozar una sonrisa, pero no pudo ocultar la melancolía en su rostro. No es nada, señora. La anciana se sentó a su lado, con una voz serena. Al verte me veo a mí misma cuando era joven. También sufrí mucho, pero al final lo superé. En esta vida, si nadie te quiere, tienes que aprender a quererte tú misma. Esas palabras fueron como un leve corte en el corazón de Tu Tien. Bajó la cabeza, apretando las manos con fuerza. Tras un rato se levantó. Inclinó la cabeza para agradecer a la anciana, y regresó en silencio a su cueva. Al llegar, encendió una fogata y colocó una pequeña olla de sopa sobre el fuego. Las llamas crepitaban, iluminando su rostro lleno de pensamientos. Cuando la sopa comenzó a hervir, Tu Tien se sentó con las rodillas recogidas, mirando el fuego mientras su mente seguía perdida en un torbellino de emociones. Los acontecimientos recientes la habían dejado triste y con una sensación de desamparo. Silenciosamente, sirvió un tazón de sopa, sopló suavemente y lo llevó a la boca. Pero al tragar, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Comía y lloraba al mismo tiempo. No era por hambre, ni porque la sopa estuviera salada o insípida, sino porque su corazón estaba demasiado cargado de dolor. En la espaciosa sala de estar de la villa de Tuan, la señora Tu, madre de Tuan, estaba revisando cuidadosamente los libros de contabilidad. Lin, la hermana menor de Tuan, entró desde el exterior con una sonrisa radiante, sosteniendo su teléfono y una pequeña caja de regalo en las manos. Dejó el regalo sobre la mesa y se sentó junto a su madre. «Mamá, tengo algo que contarte», dijo Lin emocionada, abriendo su teléfono y mostrándole una foto a su madre. La señora Tu arqueó una ceja y miró la pantalla. Se quedó un momento sorprendida. Luego reconoció que era Tu Tien, la chica que la había ayudado a recoger el dinero la vez anterior. ¿No es esta la muchacha que me ayudó el otro día?, preguntó la señora Ti asombrada. Lini asintió con una sonrisa traviesa. «Exacto, mamá. Se llama Tu Tien. Vive en una situación muy difícil, pero es honesta y muy trabajadora». La señora Tu se quedó pensativa un momento, con una mirada reflexiva. Una chica pobre pero sin avaricia y con un gran sentido de la dignidad no era algo que se viera todos los días. Tras un rato se volvió hacia Lin y dijo con suavidad: «Deberíamos hacer algo para ayudarla».
Line asintió con entusiasmo. Sí, yo también lo pienso. ¿Qué tal si tú y yo vamos a visitarla? Sin dudarlo, la señora Zhu y Lin prepararon algunos regalos: arroz, alimentos secos y algunos artículos esenciales. Luego subieron al coche y se dirigieron hacia la cueva donde vivía Tu Tien. Cuando llegaron, Tu Tien estaba sentada frente a la entrada de la cueva, con la mirada perdida en la distancia. Al escuchar pasos, levantó la vista y se sorprendió al ver a la madre y la hermana de Tuan. Line se acercó con una sonrisa brillante. «Hola, hermana Tu Tien. Hoy mamá y yo vinimos a visitarte». La señora Zhu también habló con gentileza. «La última vez me ayudaste, así que hoy vine a verte, y de paso, te traje algunas cosas». Tu Tien se levantó, algo desconcertada, mirando las bolsas llenas que llevaban en las manos. Negó con la cabeza, con un tono cortés. «Gracias, pero no puedo aceptar tanto». La señora Tui sonrió, con una mirada bondadosa. «No te preocupes, pequeña, es solo un pequeño gesto. Las personas buenas merecen recibir cosas buenas a cambio». Line rápidamente le entregó las bolsas a Tu Tien, sin darle oportunidad de rechazarlas. Tras charlar un rato y sintiendo que no podía seguir negándose, Tu Tien asintió y aceptó los regalos. En agradecimiento, entró a la cueva, tomó algunas verduras silvestres y calabazas que había cultivado ella misma, las empaquetó con cuidado y se las ofreció a la señora Zui. «No tengo mucho que ofrecer, solo estas verduras y calabazas. Espero que las acepten para hacerme feliz». La señora Zui miró aquel regalo sencillo pero lleno de corazón, y una calidez inundó su pecho. Asintió ligeramente, aceptándolo, con un toque de emoción en su interior. Tal vez, pensó, esta chica era mucho más valiosa de lo que había imaginado. El sol ya estaba alto en el cielo. Sus rayos ardientes caían sobre la obra en construcción donde Tuan supervisaba el avance. Aunque era el CEO de una gran empresa, siempre estaba presente en el terreno para asegurarse de que todo se desarrollara según lo planeado. Con el sudor perlando su frente, Tuan examinaba los planos con atención, escuchando los informes de los ingenieros. Uno de los encargados se acercó y dijo respetuosamente: «Señor Tuan, la cimentación en la zona oeste tiene un pequeño problema. El suelo aquí es bastante blando. Necesitamos reforzarlo más para garantizar la seguridad». Tuan asintió, con una mirada penetrante. «Bien. Implementen el plan de refuerzo que propusimos. Quiero que todo esté sólido antes de pasar a la siguiente fase». Tras inspeccionar algunos detalles más, Tuan subió al coche para regresar a casa. En el camino, de repente pensó en Tu Tien. ¿Cómo estaría ella hoy? Con esa idea en mente, decidió pasar por la cueva donde vivía. Detuvo el vehículo y bajó, observando a su alrededor. La choza improvisada de Tu Tien seguía allí, pero el interior estaba en silencio. No había rastro de ella. Frunció el ceño, sintiendo una leve preocupación crecer en su interior. ¿A dónde habrá ido? Se acercó a la choza y miró dentro. Todo estaba ordenado, lo que indicaba que no se había ido definitivamente, pero era evidente que no había nadie en casa. Tras esperar un rato sin ver a Tu Tien, Tuan decidió volver a casa. En ese momento, en la villa de Tuan, la señora Tu y Lin estaban en la cocina preparando el almuerzo. Lin ayudaba a lavar las verduras con agilidad, mientras la señora Tu cocinaba una olla de sopa que desprendía un aroma delicioso. «Mamá, seguro que el hermano mayor está hambriento. ¿Qué estás preparando hoy?», preguntó Lin. «Sopa de pollo con hierbas medicinales, carne estofada con huevos y verduras hervidas. Todo lo que le gusta», respondió la señora Tu con una sonrisa. Mientras madre e hija cocinaban alegremente, Tuan llegó a casa. Al entrar y ver esa cena tan familiar, sintió un alivio en el corazón. «Hermano mayor, ya llegaste. Ve a lavarte las manos, que la comida está casi lista», dijo Lin, corriendo a recibirlo. Tuan sonrió, pero en su mente aún rondaba lo que había sucedido antes. Cuando la familia se sentó a la mesa, la señora Zhu notó que su hijo estaba algo pensativo y preguntó: «¿Qué pasa, hijo? ¿Hubo algún problema en la obra hoy?». Tuan negó con la cabeza. «No es nada, mamá. Solo que de camino a casa pasé por el lugar de Tu Tien, pero no la encontré allí». Tuan guardó silencio, aunque en su interior seguía inquieto. ¿Por qué le preocupaba tanto por ella? La comida continuó en un ambiente cálido y familiar, pero en algún rincón de la mente de Tuan, la imagen de Tu Tien seguía apareciendo una y otra vez, sin desvanecerse.
gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tự Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm, trong nước mắt và nỗi đau nguông xuôi, bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô